Paz a vos, hermanos. Seamos todos bienvenidos a este inicio de sábado, a este culto. Y quisiera que me acompañaran leyendo la cita que acaba de leer mi hermana Rocío, que es Romanos 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, yo lo que alcanzo a percibir de esta cita es al Dios de esperanza, porque esa esperanza es la que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y si me gustan acompañar en Primera de Timoteo, versículo 1, ¿alguno de mis hermanos me podría ayudar a leerlo? ¿Qué capítulo, hermano? Primera de Timoteo 1:1. Ok, lo leo si gusta, hermano. Gracias, Dice hermano. así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Amén. Gracias, hermana Sayita. Y en Cristo no solo tenemos esperanza de vida, sino que gracias a su muerte y resurrección, tenemos también la esperanza de vida eterna. Y eso para nosotros es una esperanza muy bella, porque hace poquito yo platicaba con unos amigos que habían perdido un familiar y yo le comentaba a mi esposa también que habían perdido a una de sus primas. Digo, nosotros tenemos la esperanza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a abrir nuestros ojos y vamos a volver a vernos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero también quisiera que viéramos qué es la desesperanza. Y nos dice, estado de ánimo del que no tiene esperanza o ha perdido la esperanza. Dice, sus hombros tienen ahora un contorno vencido de puril y desesperanza. La desesperanza es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución o de no tener expectativas del futuro. Y hay veces que esa desesperanza nos puede llevar a un acto de suicidio. Cuando nosotros no tenemos esa esperanza que ahora conocemos. Yo les quiero contar un poquito de cuando yo llegué a la iglesia. Yo llegué así. Yo llegué sin esperanza. No sabía qué hacer. Pero hay veces que me doy cuenta que cuando yo llego a la iglesia, empiezo a ver en muchas iglesias y en el mundo que hay muchas personas luchando con enfermedades, luchando con pecados en diferentes áreas de su vida, luchando con el alcohol, con el alcoholismo, con la drogadicción. Hay quienes están luchando con los juegos de azar, con la comida. Hay muchas personas
en el mundo que están desanimadas, que están llenas de amargura o de tristeza. Muchos porque han sido rechazados, porque han sido maltratados, porque han sido abusados por personas muy cercanas a ellas. O quizá nosotros estemos aquí y nos sintamos tristes o solos. O tal vez estemos luchando con alguna rebelión de nuestros hijos o con una pareja. Cuando una persona no es cuando nuestra pareja no es de la iglesia, hay veces que estamos luchando con eso también. Y en medio de todas estas cosas, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo? Hay veces que muchos pensamos en abandonar incluso la vida propia, en querer tomarnos algo y dormir y no volver a despertar. ¿Alguna vez hemos estado deprimidos o ansiosos, hermanos? Y sin saber qué vamos a hacer o qué vamos a poder hacer. Y así es como yo llego a la iglesia. Yo me sentía muy vacío. Y cuando veo ahí al Dios de la esperanza, es un Dios de esperanza y de gracia. En unas partes de la escritura lo vemos como un Dios de consolación, de paciencia, de paz, de misericordia. Pero aquí Pablo lo llama en Dios de esperanza. Cuando Dios llega a nuestras vidas, muchos llegamos así. Y es cuando conocemos a ese Dios por el cual hoy ha cambiado todo. Ese Dios que nos da esperanza y esa esperanza no nada más es para nosotros. Esa esperanza también es para que nosotros la compartamos. Y yo creo que ahí es lo más importante, el poder compartir esta esperanza. Hay veces que todos estos problemas con los que inicié, muchos los tenemos y desconocemos de Dios. Hay quienes no lo conocen, hay quienes están resentidos con Dios, hay quienes están avergonzados con Dios y no se pueden acercar con Él. Pero cuando empezamos nosotros a compartir de esta esperanza que Dios nos da, cambia mucho la expectativa que tenemos al principio. Dios en todas estas dificultades nos hace crecer, porque es necesario que crezcamos. Y si alguno de mis hermanos me ayuda a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, si alguien lo tiene a la mano. Sí. Yo te ayudo. Mas el Gracias. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Amén. Gracias, hermana de aquí. Y fíjense que cuando cuando yo llegué a la iglesia, yo no le hablé a mi esposa Isabel de la iglesia.
Yo estaba buscando primero tener un contacto con Dios. Y hay veces cuando nosotros compartimos esa esperanza, hay veces que queremos que los primeros que queremos que se conviertan a nuestro Dios y que lo conozcan son nuestros familiares. Pero hay veces que el mensaje es diferente. Yo a mi esposa Isabel, yo no le hablé de Dios, le habló mi hermana Ernestina. Y hay veces que así es como actúa Dios. Cuando nosotros empezamos a hacernos cargo de nuestras cosas, Él se hace cargo de las de nosotros. Y ese es un acto que yo me quedé muy sorprendido cuando dije, wow, está en la iglesia. Y yo pienso que de ahí viene el gozo de compartir esa esperanza. Y empezamos a sentir ese gozo que es sacar a una persona de donde estaba, de esos pensamientos que tenía. Y cuando uno le habla de Cristo, de Dios, ellos están llenos de gozo y empiezan a creer en esa esperanza, en ese Dios. Tengo un amigo también que estuvo en uno más para Cristo. Y su esposa y su familia sirven en una iglesia. Y a nuestro amigo Adolfo no le interesaba la iglesia. Pero cuando nosotros empezamos con los equipos de uno más para Cristo, él fue uno de los invitados de nosotros. Y hoy se congrega. Y hoy me ve y le digo, voy a la iglesia, o me ve y me abraza, y ya él se puede congregar con su familia. Y hay veces que así es como actúa esta esperanza. Pero hay veces que nosotros tenemos que llegar a movernos para compartir esa esperanza, y mientras más la compartimos, más gozosos nos sentimos. Dios ocupa a otras personas como nosotros también para llevar esa esperanza. Cuando estas personas llegan a los pies de Dios, es maravilloso sentirlo. Esto que yo viví con mi esposa Isabel es algo increíble. Es algo que yo pensaba que iba a tomar más tiempo. No tenemos que callarnos para llevarle esta esperanza de vida a los que están afuera. Tenemos que hacer lo que un día yo recuerdo que nos dijo el hermano Motul. Dice, llevar el evangelio es un mandato, así como también llevar la esperanza a todos aquellos que están desesperanzados. Porque hay veces que tenemos que salir de nuestra comodidad para poder lograr todo eso. Porque Dios nos llamó con un propósito. Porque, hermanos, después de que llegamos a tener esa esperanza, yo me lleno de gozo y sigo creyendo. Sigo creyendo en nuestro Señor. Porque Él, mientras más va uno
aventurándose y perdiendo y rompiendo con esos prejuicios de hablar de nuestro Señor y ver cómo la gente está cambiando, nuestro Dios también nos sigue dando más y nos sigue mandando a más personas. Si alguien me podría ayudar a leer la cita de Hebreos 13:20, si me hacen favor. ¿Te ayudo, Hugo? Sí, gracias, hermano. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿El 21 también? Sí, por favor. ¿Sí estoy leyendo la cita correcta? ¿Sí? Dice el Es 21. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, ok. Dice el 21, y os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y es cuando nosotros vamos a ser llenos de esa paz y en ese creer de la fe para poder estar en abundancia de esperanza del Espíritu Santo, que es, escuché que decía mi hermana Becky, es poder de Dios. Cuando nosotros empezamos a usar esos dones que Dios nos da, hermanos, podemos compartirlos con los demás. Es llevarles esperanza, yo trabajo con muchas personas de estas y me lleno mucho de fe cuando empiezan ellos a alabar. Y uno gritaba y decía, alababa y le decía, ¿qué pasó? Y me decía, es que yo grito porque lo necesito, porque mi espíritu lo necesita. Cuando yo empiezo a ver estos actos, empiezo a creer mucho en la esperanza que tenemos de la resurrección. Hay una cita que está en Primera de Pedro 1:3. Si me pudieran ayudar a leerla, hermanos. Te ayudo, Hugo. Gracias. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Amén. ¿Cómo? Yo quisiera hacerle una pregunta a alguno de mis hermanos que me quisiera ayudar. Es cómo vivimos esa esperanza nosotros. Alguno de mis hermanos que me ayude. Hugo, Sí. te voy a decir algo que a lo mejor para ti es muy familiar y para mis hermanos no, pero es un día a la vez. Así yo creo que vivimos nuestra esperanza en nuestro Señor. A veces queremos comernos el mundo a pedazos, pero es un día a la vez. Gracias, Hugo. Gracias, hermano. Un hermano que me quisiera ayudar, ¿cómo la tendríamos que Mi compartir?
mi hermana Emilia o mi hermano Martín levantaron su mano. Adelante, hermana Emilia o hermano Martín. Perdón, hermanos, pasa voz. Ay, no escuché bien su pregunta, hermano, por andar buscando el audio. ¿Cuál es la esperanza que tendríamos que compartir, hermana? Pues una nueva vida, hermano. Realmente nuestro Señor Jesús, esta vida que vivimos actualmente, pues no la vivimos como los demás, como el mundo la vive, ¿no? La vivimos con esa esperanza. Si sabemos de alguien que está sin esa esperanza, pues debemos de compartirla. Si aceptan, hermanos, porque a veces la gente cuando uno comparte, no acepta al Señor. Es por eso que decía el Señor que somos manada pequeña, no todos aceptan, no están su corazón abierto a recibir esa esperanza. Se mueren en sus problemas, en sus dificultades, en sus enfermedades, pero no aceptan al Señor aún estando en sufrimiento, hermanos. Es lo que yo he experimentado con los que he compartido la palabra. A veces decimos cuando está uno en tribulación, en angustia, aceptarán al Señor, pero a veces el corazón está tan duro que no aceptan esa esperanza que les ofrecemos, que el Señor les ofrece a cada uno de sus hijos. Gracias, hermano Hugo. Gracias, hermana Emilia. Sí, porque cuando hay una desesperanza tenemos puros sentimientos que nos reprimen, como la tristeza, como la vergüenza. Sí, hermano Hugo. Adelante, hermano Julio. Nuestro hermano Iván, nuestra hermana Becky. Tienen su mano levantada. Adelante, hermano Iván. Gracias, Hugo. La primera pregunta que hiciste es ¿cómo vivo la esperanza? Y me ha llamado mucho la atención tu pregunta, pero yo la vivo enamorado de Jesucristo, la vivo enamorado del Padre, y cada día los conozco más y más, y eso me hace que viva en su gracia, y me apega mucho a ser fiel a Él. He encontrado asirme de esa esperanza en los momentos difíciles de mi vida, y eso me da mucho gozo, y me da mucha alegría el saber, hermanos, que somos un pueblo que tiene esperanza y un pueblo que Dios lo voltea a ver desde los cielos. La esperanza es Jesucristo. Gracias. Hugo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, hermana Becky. Fíjate que yo en los momentos más difíciles me tomo de esa esperanza, de la esperanza que es Jesucristo. Y eso me hace sentir feliz y olvidar todas las tristezas, todas las luchas por las que pasamos todos los seres humanos. Eso me da mucho gozo, el saber que tengo una esperanza y el pensar que hay mucha gente que no la tiene porque no la han querido tener. Me da tristeza, pero me lleno de gozo también el saber que nosotros podemos compartir de lo que Dios nos da, que es la esperanza en Jesucristo. Gracias. Gracias, hermana Becky, hermano Iván. Sí, porque yo, a diferencia de la desesperanza que tenía, de todos esos sentimientos que me llenaban de tristeza, y agachaba mi cabeza y hablaba despacio y empezaba hasta como a enjorobarme. Me doy cuenta ahora cuando alabo a Dios, lo hago hasta fuerte porque así es mi necesidad. Y hoy me doy cuenta que todos los sentimientos que nuestro Señor Jesucristo en esa esperanza nos da son de alegría. Son hacia afuera todos esos sentimientos de amor, de querer llegar a abrazar a uno de mis hermanos, todo lo contrario. Y así es como yo vivo esa esperanza. Con esos sentimientos
y con ese amor a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero también me pongo a reflexionar de toda la gente que hay afuera y que no lo conoce y que se está perdiendo en su camino y en sus vidas por no conocer esa esperanza, por no saber que nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna, que nosotros tenemos la esperanza de que Dios va a cuidar de nuestros hijos y que nos va a ayudar en nuestro día, y esa fe que nos hace creer más en Él. ¿Algún otro hermano que me quisiera compartir cómo es su esperanza? Yo, a ver si no se corta mi audio. Yo pienso que el día a día enfrentamos días buenos y días malos, porque no todo es felicidad en el ser humano, no todos los días son felices. Hay días que tenemos, pues días difíciles, pero no por eso vamos a dejar de ser agradecidos con Dios. Agradecerles ese día que disfrutamos, sean buenos o sean malos, que nuestras, pues puede decir, nuestras alegrías sean pequeñas o sean grandes, tenemos que agradecerles. Y también a veces cuando tenemos problemas que no está en nuestras manos poder cambiar o poder enfrentar esos momentos difíciles, porque a veces aunque uno quiera, no está en sus manos, a veces ni en manos de los médicos, poder cambiar ese día difícil, sea una enfermedad, X problema, a veces no está en nuestras manos decir, está enferma mi madre, está enferma mi padre, está enfermo mi hermano, y darle eso, salud, darle eso que él necesita, no lo podemos hacer. Y para nosotros son días difíciles, días que no podemos encontrar una salida, una solución. Solamente aceptar lo que estamos viviendo y pedirle a Dios su ayuda para poder salir adelante, porque no todos los días son buenos, no todos los días son felices. Yo así lo veo, hermanos, sí, en mi vida diaria. Hay días que la paso muy bien, sin ningún problema, sin ningún conflicto, y gracias a Dios por ello, ¿sí? Pero también hay días difíciles, hermanos, que aunque uno quiera, la solución no la tenemos, ¿sí? Y a veces ni un médico te da esa solución. Tienes que recurrir ¿a quién? A Dios. En tus momentos de tristeza, en tus momentos de angustia, en tus momentos de conflicto, en tus momentos cuando, por ejemplo, mi padre muere. ¿Qué puedo hacer, hermanos? No voy a estar feliz porque mi padre murió. Soy un ser humano y tengo que estar triste, tengo que condoler mi tristeza, pero dentro de esa tristeza le voy a pedir a Dios su ayuda, su fortaleza para seguir adelante. Entonces, en esta vida, hermanos, yo pienso que no todo es felicidad. ¿Sí? Esa es mi opinión, hermano. Gracias. Gracias, hermana Betty. Y sí, la misma pregunta le hice a dos personas que no son de la iglesia. Y ellos me contestaban que pues en lugar de esperanza, ellos querían hacer lo que fuera pronto. Ellos no esperaban. O sea, no, yo si quiero algo, yo lo logro, y aunque trabaje doble. Y fueron contestaciones muy diferentes. Y otro decía, pues tengo que hacer lo que sea porque suceda lo que yo quiero. Y hay veces que así es nuestra carne, ¿verdad? Hay veces que no esperamos a la voluntad de Dios. Hay veces que queremos que las cosas sean rápidas. Y es cuando en esa voluntad de Dios nosotros debemos de tener esperanza para poder estar gozosos.
porque Dios tiene el control de todo. Hermano Dios Hugo, sabe. Sí, sí, hermano. tenemos la mano levantada de nuestra hermana Amelia, nuestro hermano Martín. Adelante, hermana Amelia o hermano Martín. Gracias, hermanos. Disculpen, soy yo nuevamente. Recuerdo siempre estas palabras, hermanos, de que, como decías, hermano Hugo, las personas yo creo deben de estar preparadas para recibir esa esperanza. A veces solo piensan en lo material, en lo que quieren, ¿no? Y nunca piensan en lo espiritual, que es lo más valioso para nuestra vida. Dice en una parte de la Biblia que al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían y de repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Y yo siempre recuerdo estas palabras, hermano, y le dijo, el leproso le dijo a Jesús, Señor, dijo al hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús extendió su mano y lo tocó y dijo, sí quiero. Dijo, queda sano. A veces sí, cuando el Señor quiere, la respuesta es rápida, hermanos. A veces sí se ve el milagro y dice que al instante la lepra desapareció. Entonces depende también de la fe con la que nos acerquemos al Señor, pero pues también a veces oramos por nuestros enfermos, pero también el enfermo debe de sentir esa fe delante de Dios para que obre esa oración. Es mi opinión, hermano. Gracias. Gracias, hermana, y tenga esa esperanza de sanar, así como nuestro Señor ha sanado a muchos de nosotros nuestros corazones, cuando ya estaban afligidos, ya estaban tristes. Pero el día de hoy, hermanos, lo que yo les quiero transmitir es que si nosotros compartimos esa esperanza, lo demás viene de la mano. Viene ese gozo, viene esa paz. Yo cuando me atrevo a hacer esto con otra persona, claro que me lleno de miedo y me lleno de impotencia. Y es cuando cierro mis ojos y le digo, ayúdame, hazlo tú. Y en ese momento todo cambia. Cuando terminamos, yo estoy sorprendido, gozoso, alegre y en paz de decir, híjole, creo que sí logré el objetivo de decirle quién es mi Dios, de decirle qué es lo que Dios hizo en mi vida, de decirle que sí hay esperanza para todos, para todos. No hay para quien no haya. Esa esperanza es el gozo al que me lleva a mí ese gozo. Y el creer más en Él y en el decir, no hay duda, que tú eres mi Señor Jesucristo, que tú eres mi Maestro. Pero para eso, tuvo que haber pasado esos momentos de tristeza y todos esos pequeños momentos que nos llegan a pasar en esta vida. Yo hoy los quisiera invitar, hermanos, a que llevemos esa esperanza, porque sí damos por hecho que muchos no quieren escuchar, pero hay muchos que sí quieren escuchar. Hay muchos que debemos de empezar hasta con los niños, porque vemos y queremos compartir nuestra esperanza con los adultos, pero hay veces que dejamos de ver a los niños. Y ahora que Mateo lleva a su invitado, yo me lleno de gozo. Y me dice, oye, voy a decirle dile, sí lo llevamos. Y deberían de ver cómo está preocupado Mateo
cada sábado ir a buscarlo y a decirle a su mamá que si puede ir con nosotros. Porque eso hicieron un día conmigo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que compartir esta esperanza, hermanos. Y yo quisiera transmitirles el gozo, que es lo que me tiene contento estos días. Y estoy tarareando, tengo la esperanza de que un día, y la estoy cantando y por pedacitos. Y es donde me doy cuenta cómo ese gozo empieza a invadirnos. Porque llegamos al poder del Espíritu de nuestro Señor. Y somos llenados con ese Espíritu. Y quisiera finalizar, hermanos, con la primera el primer versículo con el que empezamos, que es Timoteo 1:1, y que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestra esperanza. Y esa esperanza es la que hoy yo llevo a los demás. Pasa a vos, hermanos.